tal? Buenas tardes. Les saluda su servidor Jorge Ávila. Soy feligrés de la parroquia de San Antonio de Padua, de aquí de la ciudad de Jalapa. Le doy las gracias al padre Juan Beristain por este momento en cabina. Un saludo cordial a nuestro arzobispo Jorge Carlos Patrón Guón también. Y a mi párroco, don Roberto Reyes Anaya. Pues bien, en esta ocasión voy a hacer una breve remembranza sobre mi persona, sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo es que ha actuado palpablemente. Y bueno, pues me presento, Jorge Ávila, ya se los había mencionado. Soy el quinto de 14 hermanos de la familia Ávila Durán. Mi padre, nativo de una congregación llamada Leona Vicario en el municipio de Yecuatla de este estado. Mi madre, de origen de aquí de la Sierra de Chiconquiaco, Juana Durán, mi padre Manuel Ávila. Y bueno, pues a mí me tocó ser, como dicen coloquialmente, el quinto, ¿no? Y hoy vengo para contar un poco de la historia de mi vida. Esta historia que el Señor ha permitido que así suceda, porque lo ha visto a bien, porque Él ha visto que necesitaba vivir mi vida tal cual, y que también tenía que hacer algunos cambios, porque los cambios son buenos cuando uno sabe ver estas señales que el Señor nos manda. Tengo 48 años, nací en Ciudad de México, cursé hasta el tercer año de bachillerato en, 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 en ese sistema abierto aquí en el estado de Veracruz. No pude terminar una carrera profesionista, pero bueno, pues el Señor así lo vio bien y agradezco de verdad. Como les decía, nací en Ciudad de México, viví hasta los 9 años ahí. Posteriormente mis padres me trajeron aquí al estado de Veracruz, a la congregación de donde mi padre es, en Leona Vicario. Y pues me dediqué al campo, estudié ahí, terminé mi primaria, terminé mi secundaria, conocí el campo, me gustó el campo, lo trabajé y posteriormente me vine a estudiar a la ciudad de Jalapa, donde dejé trunca mi carrera como ingeniero, como técnico en ingeniería en el Cebetis 13 de aquí de Jalapa. Y bueno, pues debido a esta situación que se estaba tornando con mi familia, mis padres en el año del 96 estaban experimentando una separación marital. eh, y eso pues a mí me movió un poco y eso hizo que yo abandonara los estudios. Evidentemente que ellos no eran los culpables de que yo abandonara los estudios, porque mi madre sí me lo dijo cuando terminé, cuando yo le llegué a casa con los papeles que había renunciado a la escuela. Ella sí me llamó la atención y me dijo: no tuviste por qué haber dejado la escuela. ¿Por qué? Porque los problemas de tu padre conmigo no son tus problemas y tú tuviste que haber terminado la escuela. Pero bueno, como lo digo, y así siempre es que Dios así lo vio bien y en mi libre albedrío me dejó actuar, ¿no? Posteriormente, después de dejar los estudios, mi madre me pone a trabajar, me dice, pues como no vas a estudiar, pues tampoco quiero que estés de flojito en la casa y pues te vas a trabajar, ¿no? Y regreso a Ciudad de México a trabajar a los 16 años hasta los 20 años, 21 años. Trabajé en México y aportaba todo lo que era mi capital, pues a mi hogar, ¿no? Con mi mamá, porque esa había sido la propuesta que yo le había dicho a ella. ¿Sabes qué? Pues no, ya no quiero estudiar y pues me voy a poner a trabajar para darte lo que no te quiero quitar. Y mi mamá, pues no muy conforme, pues dijo, bueno, pues si eso es lo que quieres, adelante, te dejo que experimentes la vida. Por parte de mi papá, pues de igual forma, no me dijo mucho, pero solo me dijo: lo que vayas a hacer, solo siempre procuras hacerlo bien, ¿sí? Solo hazlo bien.
Y con esa filosofía yo fui creciendo en la vida. A los 21 años yo emigro para los Estados Unidos como ilegal y estuve allá viviendo por un lapso de casi 15 años. Fueron 3 etapas las que yo viví en Estados Unidos. La primera fue de 5 años, después regresé a México y volví a ir a Estados Unidos por otros 5 años. Y en la segunda venida a México me encuentro con la que ahora es mi esposa, con la señora Columba Barreda. Eh, y bueno, pues en esos 10 años que yo vivía en Estados Unidos, como todo joven, atraído por las tentaciones del mundo, por toda esta cuestión pues de las cosas materiales, el sexo, todo esto que un joven quiere experimentar y que de antemano siempre nos lo dicen y siempre me lo dijeron, ten mucho cuidado. El alcoholismo sobre todo se dio mucho en mi vida, entonces pues yo cerré mis oídos a los buenos consejos y pues me enredé con amistades, con amigos que no eran que no me iban a llevar por un buen camino. Así viví hasta los 31 años. 31 años tenía yo cuando decido regresar a México, definitivamente. Después de haber vivido una vida desordenada en Estados Unidos, claro que siempre estuve al pendiente de mi madre, para apoyar a mis hermanos menores que pues económicamente me iba bien, entonces yo aportaba a mi mamá le aportaba mi parte de mi salario y pues ella sin darse cuenta porque no estaban, no me vigilaban, no me miraban, no estaban conmigo, pues yo vivía la vida de un joven desordenado, un joven que evidentemente tenía inculcada la fe católica desde casa, pero que no la profesaba al 100% ni en su momento llegué a pensar como para qué, ¿no? Y sin embargo, así vivía yo, a la deriva, eh, echando culpas, ¿no? Echando culpas al divorcio de mis papás, bueno, a la separación, porque a la fecha no se han divorciado, siguen casados, pero a esta separación que me dañó, que me hirió, que me hizo, pues que me hizo sentir que no valía la pena un matrimonio, no valía la pena casarse, ¿no? Entonces, pues así vivía, mi vida era así un desorden total, ¿no? Vivía yendo de aquí para allá y de allá para acá, enredado en el alcohol, ¿no? En el sexo, eh, me refugiaba en el trabajo, trabajaba yo muchas horas, hasta que decidí venirme a México cuando ya vi que yo ya no iba a seguir teniendo más progreso laboral. ¿Por qué lo digo? Porque llegó un momento en que uno de mis jefes me dijo, deberías ser tú el chef. Soy cocinero de profesión, bueno, es lo que hago, ¿no? No estudié una carrera como tal, pero es lo que hago, cocino. Y me decían, deberías ser tú el chef porque tienes muchas habilidades, mucha capacidad. Y entonces yo le dije, no puedo yo ser el chef porque yo soy un ilegal en este país. Y entonces cuando me hizo ver mi realidad este señor, entonces dije, ya no tengo más que hacer en Estados Unidos. Creo que mi ciclo se ha cumplido y yo me regreso a mi México. Yo regreso a México después de 10 años de haber vivido en Estados Unidos a mis 31 años de edad y es cuando conozco a mi esposa, a la que ahora es mi esposa Columba Barreda. Y bueno, pues nos conocimos, ella también, ella sí es chef de profesión, ella estudió una carrera técnica como chef, éramos muy afines en muchas cosas y pues nos enamoramos, me enamoro de mi esposa y entonces después de un año le propongo matrimonio, después de un año de noviazgo. Le propongo matrimonio y pues como yo venía de un hogar católico tradicional, pues yo creía que lo correcto era casarnos por la iglesia, tener la bendición de Dios, ¿no? Y evidentemente también por el civil, cumpliendo con esta parte cívica, ¿no? Pues después de un año
decidimos casarnos, pero yo no tenía nada, porque los 10 años que había yo estado en Estados Unidos, aunque no todos fueron a la basura, la mayor parte de todo lo que yo había generado sí había sido en derroche y había sido en inversiones malas, ¿no? Que no me iban a fructificar. Cuando yo me caso con mi esposa, yo empiezo a pensar, bueno, yo me voy a casar por la iglesia, yo vengo de una familia que está separada, que mi papá pues mi papá y mi mamá pues no han podido sobrellevarse en el matrimonio, no han podido entenderse, optan por la separación para lo mejor de toda la familia, y yo me cuestiono, yo me empiezo a cuestionar, ¿qué va a ser de mi matrimonio? ¿Iré a seguir el mismo ejemplo de mi papá? ¿No? Y ese era como un temor que yo tenía. Entonces cuando yo le propongo matrimonio a mi esposa, yo sí le hago saber, yo no quiero ser como mi papá, yo no me quiero separar de ti. Pase lo que pase hasta el final, ¿no? Y ella pues también de familia católica, tradicional, pues, pues igual, ¿no? A lo mejor sería esta parte de estar enamorados en el momento, del sentimentalismo, de la emoción de casarnos, pues igual acepta, ¿no? Decir, sí, vamos a casarnos y que sea hasta el final. Entonces, pues los dos convencidos de que era así, nos casamos. Nos casamos por propia convicción, sabiendo de que el matrimonio, pues hasta como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe. Una vez casados, pues evidentemente, pues yo no tenía dónde vivir. Yo no tenía una casa que ofrecerle a mi esposa. Sus papás, su familia de ella, pues tenían su casita, tenían su propiedad y me invitan a vivir a su casa, ¿no? A vivir a la casa de mis suegros. Y yo digo, no, yo no puedo aceptar vivir en la casa de mis suegros. Mi papá no me enseñó eso. Mi papá, su forma de ser, siempre fue, hay que hacer, siempre. Tú cuando te cases, hijo, tú tienes que darle a tu esposa una casa, tienes que mantenerla, tienes que ser el proveedor, ¿no? Porque eso sí lo tienen mis padres. O sea, tienen las ideas cristianas bien cimentadas, ¿no? Y eso fue lo que a mí me transmitió. Igual mi mamá, no, mijo, tú tienes que tener tu casa, el casado casa quiere. Así es que, pues, tú decides dónde se van a ir a vivir. Le pedí que me rentara un cuarto. Mi mamá, su casa, gracias a Dios, es amplia. Y mi mamá me dice, pues si quieres te rento un cuarto, pero rentado. No, aquí no van a vivir de gratis, ¿no? Cosa que agradezco mucho a mi mamá. Aunque no me cobraba la renta como tal, yo siempre tuve esa idea de decir, no, yo tengo que pagar una renta. Yo tengo que aportar. O sea, esa es mi obligación como varón, ¿no? Y siempre con mi esposa, no, pues tenemos que darle a mi mamá. Aunque no nos acepte el dinero, tenemos que ver la forma de hacerle llegar el dinero. Porque pues siempre los papás ven al hijo que no tiene y pues tratan de protegerlo. Pues ahí está que yo viví en casa de mi mamá por un periodo de 2 años, o casi 2 años, y decido irme a Estados Unidos por tercera vez. ¿Por qué? Porque yo decía, yo tengo que ofrecerle a mi esposa una seguridad, un sustento donde ella esté segura. Queremos tener familia, queremos crecer y bueno, pues esa fue mi idea, ¿no? Antes de irme a Estados Unidos, pues mi esposa pues no, me decía, no va a haber hijos hasta que no tengamos una casa, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero pues si el Señor no los da, ¿por qué no aceptarlos, no? Porque mi papá al tener 14 hijos, pues esa era mi idea. Es decir, pues yo tengo que seguir como que el ejemplo, ¿no? De tener muchos hijos, porque Dios así lo vio bien con mi familia, y por qué no lo tendría que ver conmigo, ¿no? Y mi esposa no. Hasta que no tengamos una casa, no vamos a tener hijos. Bueno, aceptando entre dientes la decisión de mi esposa, pues digo, ok, está bien. No tuvimos hijos, me voy a Estados Unidos a trabajar y dije, pues aprovechar el tiempo. Me voy a ir, voy a trabajar, haré la casa y quizás cuando regrese, pues como dice
este pasaje de la Biblia, ¿no? Ya está llenos mis graneros, ahora me voy a sentar, esperando que el Señor no venga y me diga qué insensato eres, porque hoy se te pedirá la vida, ¿no? Y siempre así. Pero no, gracias a Dios, logro llegar a los Estados Unidos por tercera vez y mi esposa logra ir conmigo a trabajar por un periodo corto. Entonces, pues ahí estábamos los dos, éramos católicos por religiosidad natural, meramente. Íbamos a la iglesia, a la misa. Yo desde los 13 años he incurrido en los coros parroquiales, siempre he estado inmiscuido en los coros, me ha gustado tocar guitarra, y pues ahí acompañando a los hermanos del coro, pues ahí me sentía yo muy cómodo y sentía que con eso le, le pagaba yo a Dios lo que Él me daba, ¿no? Estando en el coro. Pues esa era mi vida, una antes de conocer bien a Dios, ¿no? Era una vida de religiosidad natural totalmente, pues diferente a lo que de veras debería de ser mi vida como cristiano. Fue hasta cuando mi esposa regresa a México. Ella estuvo por un periodo de 6 meses, se regresó a México y entonces Jorge Ávila vuelve a caer en las garras del demonio y quiere hacer una vida de soltero en Estados Unidos. Evidentemente, pues las cosas no iban a salir bien. ¿Por qué? Porque ahora ya no era soltero. Ahora yo estaba consagrado a Dios por medio del matrimonio. Yo tenía un compromiso para con Dios, que en el altar junto con mi esposa juré no faltar. Y sin embargo, sí, evidentemente que el demonio tuvo mucho que ver en esto, pero mm, más que él, yo creo que fue mi decisión propia, mi irresponsabilidad como cristiano, el haber accedido a todas esas tentaciones que no me dejaron nada grato, de verdad, nada grato. Fue después de 3 años, después de 3 años que estuve en Estados Unidos por tercera vez, después de 3 años y medio que estuve yo allá, que me di cuenta que las cosas ya no estaban siendo igual para con mi esposa. Y entonces un día le llamo y le digo, ¿sabes qué? Creo que nos vamos a separar, creo que nos vamos a divorciar. En esta cuestión de andar en el libertinaje, estando casado, se me presentan unos amigos del alcohol, principalmente del alcohol. Y pues me empiezan a inducir más como a llevar una vida desordenada. Claro que evidentemente la responsabilidad era totalmente mía, no los culpo a ellos porque a final de cuentas la tentación ahí estaba, pero estaba en mí la decisión de acceder o no. Y bueno, pues empiezo a acceder, a salirme después del trabajo, salirme a tomar. eh, Bendito Dios que no tuve un accidente grave manejando, pero después conocí a una mujer que no era, pues que no era parte, no, ni estaba siquiera planeada que yo la conociera y sin embargo llegó a mi vida, ¿no? Llegó a mi vida esta mujer y empiezo a enredarme con ella, ¿no? A querer tener una doble vida, estando con ella en Estados Unidos y teniendo a mi esposa en México. Estos amigos del alcohol, llega un momento en que les expongo mi situación y me dicen, pues ¿qué más da? Pues ya estás a este lado, tu esposa está allá, ¿qué vas a hacer? ¿Regresar? Lo único que va a hacer, lo único que va a pasar es que te den el divorcio. Y entonces querrás regresar para Estados Unidos y ya no podrás. Aquí ya estás, tienes trabajo, tienes una casa, ahora tienes una mujer que pues te está apoyando. Pero dentro de mí había algo que no estaba cuadrando, que no estaba siendo congruente con lo que yo escuchaba en las misas dominicales. Pero yo aferrado a mi razonamiento decía,
puede ser que tengan razón estos amigos. Puede ser que sea tiempo de rehacer mi vida. ¿Por qué? Porque mi esposa en México no me está entendiendo, no le hablo de una forma, de otra, no estamos conectando porque yo tengo una idea de una forma, ella la tiene de otra, y creo que sí, creo que es lo mejor, ¿no? Y entonces un día así le hablé y le dije, ¿sabes qué? Creo que nos vamos a divorciar. Vamos a poner ya todo en regla, quédate con todo lo que hemos hecho, no te voy a quitar nada. Igual si llegamos a un acuerdo en lo que hemos hecho juntos, adelante, ¿sí? Adelante, nos ponemos de acuerdo y vemos, ¿no? Sin embargo, ella pues estaba teniendo problemas de salud y yo creo que en ese momento lo que menos quería es que yo saliera con esto del divorcio, ¿no? Y wow, cuando pasa el tiempo y ya no tengo tanta comunicación con ella, siento que algo me empieza a faltar. A pesar de que yo ya estaba viviendo una doble vida, yo sentía dentro de mí que a mi persona le estaba faltando algo. Y evidentemente, pues sí, o sea, le estaba faltando mi complemento, mi esposa, la mujer que Dios me había otorgado en el altar para convivir por el resto de mi vida. Pero cegado en los vicios, cegado en las cosas del mundo, yo no podía ver eso. Yo cerré mi oído a las cosas del Señor y yo no podía escuchar el buen consejo. Yo escuchaba a los amigos de borrachera que me decían, ya quédate, ya no vayas, ya déjala, cuándo te vas a divorciar y todo esto. Pero dentro de mí había algo que me decía, no, no, algo no está cuadrando. Y entonces, en un verano, un amigo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a, voy a hacer un comercial, ¿sí? Entonces, en un verano del 97, este amigo Ismael Barranco, de aquí, originario de Veracruz, vive en Estados Unidos con su familia, le platico mi situación y me dice, deberías de ir a un retiro. Yo nunca había tomado un retiro, para ser honestos, antes. Y me dice, deberías de ir a un retiro. Digo, no, pues nunca he ido a uno y creo que no me llama la atención. Dice, vete al retiro de Maús. Y yo dije, pues igual, digo, nada pierdo, ¿no? A final de cuentas, pues si es la iglesia, pues como quiera, siempre estoy en el coro, pues qué más da, me voy. Pues órale, ¿cuánto cuesta? Pues tanto, órale. Pagué y ya agarré y le dije, pues vamos al retiro de Maús, a ver qué es eso. ¿Qué les cuento? Esta experiencia, este fin de semana que tuve, de entrada, la casa de retiro, una casa hermosísima, en el lugar donde se toman los retiros, hermosísima, con un lago, con una vista impresionante, muy, muy hermosa la casa, muy hermoso el lugar de entrada. Y de ahí la forma en cómo estos hermanos de Maús me recibieron, como si me conocieran de tiempo, este, sin juzgarme, sin preguntarme. Llegué el viernes en la tarde, empiezo a escuchar a los hermanos, las experiencias, empiezo a escuchar ahí perdón, a los que me van dando sus vivencias, compartiendo. Y yo decía, ¿será cierto esto? Pues así la llevé. Hasta el domingo. Fue hasta el día domingo, al mediodía, cuando dentro de una dinámica del retiro, es que el Señor me habla. El Señor me habla y me dice, ¿qué estás haciendo, Jorge? ¿Qué estás haciendo? Te he dado una mujer como esposa porque me la has pedido. Yo me casé a los 33 años. 33, 34 años, no recuerdo bien, pero por ahí. Te he dado una mujer como esposa que me has pedido por muchos años. La mujer que tú querías, tal cual, te la he puesto enfrente. Y sin embargo, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿No?
Y es cuando me cae el 20. Así, pum. Salgo el domingo por la tarde, me voy a la casa. Llego ahí, tenía yo un espacio para mí solo, estaba solo. Después llegó mi hermano a vivir conmigo y digo, Señor, ¿qué debo hacer? Después de haber vivido esta experiencia con mis hermanos de Maús en Estados Unidos, ¿cómo es que el Señor, basado en este pasaje de Lucas 24, cómo es que el Señor encuentra a estos dos discípulos caminando cabizbajos, donde dice que uno es Cleofas y el otro no dice el nombre, y yo me adjudico ese personaje y digo, Señor, de verdad, has venido conmigo durante tanto tiempo caminando y yo sin darme cuenta que has estado conmigo, sin darme cuenta que nunca me has dejado, porque de haber sido así, posiblemente yo ya estuviera muerto, ¿no? Y sin embargo me das la oportunidad, ¿no? Es ahí donde empieza mi proceso de conversión. Es ahí donde llega el punto que hay que retroceder, que hay que regresarse, ¿no? Yo siempre le digo a mis hermanos, es cuando el Señor me dice, regresa a Jerusalén. Así yo lo pongo en mi vida, ¿no? Van los caminantes, van a la aldea de Maús, se encuentran con el Señor y de repente, ¡fum!, regresan, ¿no? Y así me sentí yo, verdaderamente. O sea, una vez que conocí al Señor ahí, ¿verdad? O sea, tuve un encuentro personal. O sea, el Señor de verdad, o sea, me habló y me dijo, me preguntó, me cuestionó, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿No? Hemos hecho un pacto, tú y yo, tu esposa, tú y yo hemos hecho un pacto, ¿no? ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres divorciarte? ¿Por qué quieres terminar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? Y entonces regreso a mi casa y dialogo con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Como que ya me quiero regresar a México, ¿no? Esta mujer de la que les hablé, que pues ya tenía una doble vida con ella, pues opté por terminarla. No terminamos en buenos términos, de verdad. Hubo mucho conflicto. Eh, eh, Evidentemente ninguno de los dos la pasamos bien. Este, hubo agresión física, hubo palabras obscenas, o sea, de verdad que pareciera que yo hubiera tenido una batalla con el demonio, ¿no? Y no por rebajar mucho menos a la mujer con la que convivía yo, no lo digo por eso, sino lo digo porque no era la batalla para con ella, la batalla era dentro de mí para alejarme de lo que me estaba alejando de Dios. Y de verdad que fue una batalla literal así de dos fuerzas entre el bien y el mal, entre elegir lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Y bendito Dios que Él fue el que libró esa batalla por mí. Él fue el que ganó, Él fue el que luchó por mí, porque así tuvo que haber sido. Yo, por mis fuerzas, yo nunca me hubiera separado de esa mujer quizás. Pero le he dado el poder a Dios de que dirija mi vida desde que salí del retiro de Maús. Y el Señor, mm, a pesar de lo mal que me había yo portado con Él, con todos, a pesar de todo eso, el Señor me ha rescatado y me dice, yo no te culpo, pero necesito que regreses con tu esposa. Y entonces es cuando este personaje, este amigo, este hermano, Ismael Barranco, vuelve a aparecer en mi vida y le cuento, oye hermano, fíjate que pasa esto. Y nomás me dijo unas palabritas así bien rápidas. Me dijo, Jorge, yo no sé qué haces aquí en Estados Unidos. Tu lugar está en México con tu esposa. Y bueno, pues me doy a la tarea de regresar con mucho poco dinero. Yo dije, yo me voy a fiar de Dios y que sea lo que Él diga. Si mi esposa cuando llegue yo me ha de decir nos vamos a divorciar, pues nos divorciamos. ¿Por qué? Porque yo había generado esto. Y entonces yo tenía que asumir la responsabilidad. Yo regreso a México y con esa idea de decir, pues ya, hay que firmar, donde firmamos y sale. Y vaya sorpresa que me llevo. El Señor me vuelve a regalar esta gracia,
de reconciliarme con mi esposa. Mi esposa estaba empezando a caminar en el camino neocatecumenal, comunidad 14. Ya estaba ahí, ya se estaba catequizando, ya estaba sabiendo de cómo seguir la fe de una forma madura, cómo aprender a ser un buen cristiano. Y lo primero que me dijo ella cuando yo regresé: me han enseñado a perdonar. Y hoy te perdono. Y no, pues yo no me esperaba eso, ¿no? O sea, cuando me dijo, pues yo te perdono, digo, wow. O sea, me sentí la persona así como la peor persona del mundo, ¿no? Porque después de todo lo que yo había vivido y que yo me había formado y que las ideas que yo tenía de soberbia y de arrogancia, con esas dos palabras de yo te perdono, me sentí la persona más ruin, la menos merecida. Y entonces pues hablamos, decidimos continuar con el matrimonio, nos dimos la oportunidad de ir a un retiro de matrimonios, superación conyugal de Catedral de Jalapa. Lo vivimos al máximo, nos reconciliamos, seguimos caminando juntos. Después yo me integré con ella al camino neocatecumenal de Catedral. Caminé por un tiempo con ella y a mí me hacen coordinador del grupo de Maús aquí en Jalapa porque queríamos abrir el carisma y San Antonio de Padua nos brinda la oportunidad de abrir este carisma ahí. Y entonces, como yo era de los que empezábamos a iniciar todo esto, pues me encuentro con unos hermanitos que también habían vivido su retiro de Maús en Veracruz y nos juntamos y entonces decidimos tocar puertas y es San Antonio quien nos abre la puerta y entonces decidimos caminar juntos en este carisma de Maús, donde en la actualidad estoy caminando. Decido pausar esta parte del camino neocatecumenal junto con mi esposa. Ella todavía continúa, pero yo ahora estoy con estos chicos coordinando los retiros, coordinando el grupo. Y bueno, pues a la fecha ahí estamos. Entonces, ¿qué es de todo esto que les conté? ¿Qué es lo que yo saco? Que el Señor cumple, que el Señor no se le olvida nada de lo que se promete, nada de lo que Él promete ni nada de lo que yo le prometí. Él no olvida nada. Que yo me quiero sentir más abusado que Él, me quiero sentir más inteligente que Él, y sin embargo no va por ahí. He aprendido que la humildad es lo que debo yo pedirle al Señor para que pueda yo profesar el Evangelio conforme Él quiere que sea. Si yo no tengo humildad, yo no puedo ser un buen seguidor de Cristo. ¿Sí? Entonces, mi matrimonio sigue en pie. No somos el matrimonio perfecto, pero día a día luchamos. Y día a día el Señor gana nuestras batallas. Porque nosotros, si por nosotros fueras, lo he hablado con mi esposa, si por ti o por mí fuera, ya estuviéramos separados. Pero evidentemente hay un ser supremo, un ser poderoso, al que nos encomendamos día a día, que es el que gana las batallas por nosotros. Evidentemente, nosotros no dejamos a un lado ni mucho menos, Dios nos libre de hacerlo, a María nuestra Madre. Siempre ha abogado por nuestro matrimonio. Ahora tengo un hijo de 4 años y medio, Jorge Abdiel, hermoso. Es para nosotros, vino a llenar nuestra vida. No somos dependientes de él ni él depende de nosotros, pero sí formamos una familia con amor, donde hay principios cristianos, donde hay valores morales y donde lo que se ha vivido se ha aprendido. ¿Y qué hemos dicho en casa? Que Dios así lo ha permitido. Así tenía que ser mi vida, para que Dios se glorificara y que yo diera testimonio fiel de lo que Él ha hecho en mi vida, en mi familia. Porque ahora sí tengo una familia. Mi esposa, mi hijo Jorge Abdiel y yo somos una familia.
Y bueno, pues es el mensaje que yo les quiero dejar, hermanos, que pese a todo lo que nosotros creamos o nos hagan creer allá afuera, eso no vale. Vale la palabra de Dios, porque escrito está, y su palabra es fiel y actual, sobre todo actual. Entonces yo a ustedes, hermanos, los invito a que se dejen guiar por Dios. Y bueno, ahora que coordino retiros, pues mi vida es totalmente distinta, es más ocupada en las cosas del Señor, y solamente le digo: Señor, el trabajo es mucho, la mies es mucha y pocos somos los trabajadores. Envía más trabajadores. Por eso es que también pues aprovecho para invitar a aquellos varones que se quieran dar la oportunidad de querer cambiar su vida. Créanmelo, si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo, hermano, contigo, hermana. Tenemos retiro para mujeres, tenemos retiro para hombres de Emaús en Jalapa. Somos fresquecitos aquí, y esperemos en Dios que, si Él permite, podamos dar buenos frutos y poder expandernos en toda la diócesis de ser posible. Así es que bueno, este es mi testimonio de vida, este es mi testimonio de fe, que yo le agradezco mucho al padre Juan Beristain por darme la oportunidad de este espacio aquí en la cabina. Evidentemente no dejo de orar por nuestro arzobispo Jorge Carlos Patrón Won, que de antemano sabe de nosotros, que nos ha visitado durante los retiros, hemos coincidido, y que se ha dado cuenta de que somos gente que queremos siempre buscar el cambio que Cristo quiere, ¿sí? Que seamos esos peregrinos, esos evangelizadores. Ahora que estamos en este tiempo jubilar de la evangelización y la catequesis, queremos dar muestra de ellos, ser fieles al evangelio por medio de nuestra vida. Pues ese es mi testimonio, hermanos. Repito mi nombre, Jorge Ávila, y aquí estoy siempre para los que gusten en San Antonio de Padua.